Conectar aquí súper contenta, feliz desde Yopal, espectacular. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Gracias a ti por acompañarnos nuevamente. Hace 15 días estábamos hablando sobre digestión lenta, sobre metabolismo. Recibimos muchísimas preguntas y decidimos reunirnos nuevamente para hablar del tema que más preguntaron, que fue dietas. Que alce la mano el que no ha pasado por dietas alguna vez en la vida. Yo creo que eso es algo que sobre todo las mujeres pasamos, probamos la dieta de la revista, la dieta de moda, muchísimas, no todas con éxito. Así que hoy vamos a hablar sobre dietas. Con nosotros está la doctora Kelly Tovar. Kelly está desde un sitio muy lindo, no es de su sitio de origen, ella es barranquillera, es nutricionista, dietista, es integrante del grupo de nutrición cardiovascular de la Sociedad Colombiana de Cardiología, es educadora en diabetes. Está certificada en soporte metabólico y nutricional y tiene más de 10 años de experiencia en todos estos temas y maneja diferentes poblaciones, de edades, y le encanta y es apasionada sobre esto. Sus hobbies, le encanta bailar, leer. Demasiado. En otra vida sería bailarina. Qué rico, porque le pone sabor a las cosas, que es lo que necesitamos, tomar las cosas con sabor. Hola, aquí tenemos. Bueno, el día, bueno, mi nombre es Ana María Borja, soy apasionada sobre todo el tema de nutrición y del cuidado de la salud. Para mí, la salud es algo que muchas veces, como la tenemos, no la cuidamos, no la valoramos, pero hay de que nos sintamos un poco mal y comenzamos, ay, ¿qué me tomo? ¿Qué hago? ¿Qué pasaría? Y la mejor forma de cuidar la salud es constantemente tomar acciones para eso. El otro día leía un poema que decía que la salud es como estar pintando una montaña y darle capas con una brocha. Es lo que hacemos todos los días con los hábitos que vamos construyendo poco a poco. Y la mejor manera es construir hábitos saludables. Entonces, la doctora Kelly nos va a contar hoy sobre las dietas yo-yo. ¿Qué son las dietas yo-yo o dietas rebote? Bueno, yo creo que tenemos que primero recordar qué significa la palabra dieta. Yo, por denominación, soy nutricionista dietista. Recuerdo mucho, tengo una gran amiga que cuando solo coloco soy nutricionista, ella me dice, ¿y dónde dejaste el dietista? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Dónde dejaste el apellido? Y es verdad, a nosotras o a nosotros, porque ahorita ya también hay muchos hombres nutricionistas dietistas, nos diferencia de todo el resto que habla de nutrición, es que nosotros estamos muy formados técnicamente para hacer una dieta, para sacar esos requerimientos, esos cálculos matemáticos donde
estamos determinando cuántas calorías, numéricamente estamos determinando cuántas calorías o cuántos nutrientes vamos a suministrar aproximadamente a un paciente. Esa es nuestra diferencia. A ti cualquiera te puede sacar una hojita, te da un menú que no tiene, la verdad, una idea muy clara de qué es lo que está suministrando, pero no cualquiera puede sacarte un menú calculado, sobre todo cuando no estamos hablando de aplicaciones. Ahorita cualquiera puede sacar un menú muy fácilmente de cualquier aplicación, pero vaya y hágalo de manera manual, hágalo manualmente. Manualmente somos los nutricionistas los que manejamos, nutricionistas dietistas, lo que manejamos perfectamente a la perfección ese tipo de procedimientos, porque para eso estudiamos por lo menos los 5 años de la carrera, que es el pregrado, y de ahí para allá, adelante lo que uno va a hacer en posgrados, educación continuada y demás. Entonces, les decía yo en el live pasado, de que tenemos un miedo a la palabra dieta, algunas personas, y ahora de hecho hay nutricionistas antidieta, porque por medio de las dietas, desafortunadamente también hemos generado información muy equivocada a la gente. Muchas personas hoy en día tienen dificultades psicológicas, tienen problemas de la conducta, tienen problemas en la autoimagen, muchas veces relacionadas con dietas, y hay personas que realmente la palabra dieta les genera demasiada dificultad y les genera un trauma. Pero entonces recordemos que es dieta. Dieta, por definición técnica, hay dos maneras de mencionarla y te voy a decir puntualmente, no con mis palabras, sino con las palabras del diccionario, qué significan. Una es, la dieta es control o regulación de la cantidad y tipo de alimentos que toma una persona o un animal, generalmente con un fin específico. Cuando hablamos estoy a dieta, cuando decimos voy a organizar esta manera de comer para bajar de peso, para aumentar de peso, porque voy para un matrimonio y necesito que el vestido me quede perfecto para la función que sea. Y la otra definición, que es la que más va conmigo, es conjunto de sustancias alimenticias que un ser vivo toma habitualmente. Lo que tomas y lo que comes en tu día a día también es un tipo de dieta. Dieta no solamente es lo que yo hago un mes, 15 días, 3 meses, 2 meses o un determinado tiempo para lograr un fin, sino que también lo que tú todos los días ingresas a tu cuerpo mediante los alimentos es tu dieta. Son dos maneras válidas desde el diccionario de la Real Academia para decir que es una dieta. Entonces ahí sí entra el tema de las dietas yo-yo, es como decir, ando de dieta en dieta, soy experto en dieta y a la larga todas me funcionan, pero realmente ninguna me funciona, porque lo que nos permite generar un resultado a largo plazo, un resultado real, tangible, es aprender a comer. Y para aprender a comer, lo primero que tenemos que dejar de ver es que yo voy a hacer un menú por un mes, 2 meses, me voy a poner a dieta, sino que yo voy a empezar a ver los alimentos desde otro aspecto de mi vida, me voy a hacer amiga, a entender cómo es que yo tengo que comer para no tener dificultades, diversas dificultades en mi cuerpo, y una de ellas es el peso, pero el peso no es lo único. Entonces la dieta yo-yo puede ser cualquiera, puede ser cualquier régimen de estos que vemos día a día en redes sociales. Sí que sale publicidad, a mí que me sale publicidad la que quiera, pague el reto tal de los 30 días, de los 21 días, con esto usted va a perder 20 kilos. No me imagino al resto de personas cuánta publicidad de esto le cae. Y hoy he escuchado un mensaje que me encantó en una canción. Al que dice de verdad lo odian, la verdad lo odian, al que dice mentiras lo adoran. Es más fácil sacar una publicación, colocar un mensaje, un anuncio que diga, con esta dieta de los 7 días. Grasa localizada, pierde 20 kilos en 3 semanas, pierde 7 kilos en una semana, a decir, oye, no, vamos a aprender a comer. Si yo saco esa publicación, mi lema que es equilibrio, nutrición funcional, no es comer menos, sino comer bien. Pero si yo hiciera una publicidad, te doy una dieta y vas a perder 10 kilos en una semana, ¿por qué lado van a llegar más pacientes? Van a llegar más pacientes por el otro lado. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos digan mentiras o nos gusta lograr las cosas a toda costa. El tema es que el cuerpo te va a pasar factura y más adelante todas estas dietas que yo le llamo locas
van a generar diversas dificultades con consecuencias que muchas veces pueden incluso llegar a ser irreversibles o consecuencias que realmente pueden ser graves al organismo. Pero comer, como es tan habitual, se nos olvida y le quitamos la importancia que realmente merece. Entonces, deberíamos cambiarle el contexto a la palabra dieta, porque uno dice, estoy a dieta y casi que uno dice, me estoy muriendo de hambre, o se le dice, tienes que ponerte a dieta, es, uy, no, y ahora, ¿qué voy a comer? Y estar a dieta es comer balanceado y nutrirse, eso para mí sería la palabra, es nutrir, darle a nuestro cuerpo lo que necesita, lo que el cuerpo en realidad lo alimenta. No es comer comida chatarra, que no nos alimenta, que tiene muchísimas calorías y tiene cosas que para nuestro cuerpo la digestión va a ser muy, pero muy complicada. Y la verdad no va a sacar nada de eso, simplemente es ponerle ladrillos, llamémoslo así, ponerle ladrillos. Podríamos ajustar la definición de la Real Academia que dice la segunda, con uso de sustancias alimenticias correctas que habitualmente debe un ser vivo consumir. Le ajustaríamos y le colocaríamos esa palabra y empezarnos a salir de ese concepto realmente de que es comer X o Y estructura de alimentación por un tiempo determinado solamente para bajar de peso. Lo que pasa es que eso es complicado en una sociedad que es muy consumista, en una sociedad que nos gusta mucho la carcasa, que nos gusta mucho la carátula, que nos gusta mucho el ver ese estuche, pero que detrás de ese estuche hay unas realidades y muchas veces esas realidades no son las más correctas. Tú puedes ver una persona, por ejemplo, muy fitness, muy fit, con un cuerpazo, pero estar metabólicamente obeso. Tener una descompensación, hacer una química sanguínea y encontrar cualquier cantidad de desajustes, colesterol elevado, hipertrigliceridemia, muchas cosas que demarcarían que independientemente que tengas un cuerpo muy bonito, muy fitness, muy de lo tonificado, pero por dentro metabólicamente estás enfermo. Entonces son dos cosas muy diferentes, pero tendemos a dejarnos llevar por la apariencia y es donde caemos en el tema de las dietas. Y aquí lo que todo gira y el mercado gira es alrededor justamente de las famosas dietas hipocalóricas. La mayoría de dietas que uno encuentra muy en la red, en internet, en cualquiera bueno, sea Instagram, sea Facebook, sea Google, es finalmente recomendaciones de dietas hipocalóricas y esto gusta mucho. Yo, por ejemplo, trabajo mucho TikTok, me encanta TikTok y en estos días veía a alguien con cualquier cantidad de seguidores diciendo coman una dieta, la dieta pues yo la tengo clara que esa persona estaba recomendando más o menos es de 400, 500 calorías, pero es que con 400, 500 calorías cualquiera pierde peso. Hagamos el paréntesis, una dieta hipocalórica es una dieta con muy pocas calorías. Sí, entonces cuando vamos a la terminología de dieta, la primera terminología decimos que es estructurar un tipo de menú para lograr un fin. Cuando usted tiene un cáncer, cuando usted tiene cálculos renales, cuando usted tiene colon irritado, usted puede hacer una dieta, un menú específico para un fin. Pero las dietas que más se ajustan o que más se utilizan, perdón, son las hipocalóricas. Dieta hipocalórica es dar menos calorías, perdón, de la que mi cuerpo necesita o usualmente viene comiendo para empezar a generar un déficit energético. Cálculo matemático, aritmética básica. Si tú comes poco y gastas más, pues entonces tu cuerpo es igual a que consume más reservas energéticas, reservas de grasa, entonces vas a perder peso. Y es que fíjate que perder peso para la mayoría de personas, inicialmente, sobre todo cuando lo hacen por primera vez en su vida, es muy fácil. Perder peso es la cosa más fácil que puede haber para muchas personas, salvo que tengan un metabolismo dañado, que ya hayan vivido procesos anteriores
Lo difícil del rollo es no perderlo, es sostener. Es allí donde realmente se mide si un tipo de alimentación es efectiva y es sostenible a largo plazo, y por eso tenemos que empezar a sacarnos el primer concepto de dieta, que es algo que yo hago temporal, porque esa pérdida de peso, lo que demuestra la mayoría de estudios, es que dieta que tú haces, hipocalórica sobre todo, bien sea muy hipocalórica, muy estricta, luego vas a tener sí o sí una reganancia de peso. Va a haber reganancia de peso. Kelly, entonces más o menos, se hace la dieta hipocalórica y esa primera vez yo voy a obtener un resultado que quedo súper emocionada porque bajé, el cuerpo tiene ese, digamos, ese choque y tengo muy buenos resultados y me siento bien. El cuerpo tiende a acostumbrarse a tener ese consumo de menos calorías y se convierte ya como en un status quo. ¿El tema cuál es? Vamos a recordar un poquito nuestro periodo evolutivo. Siempre es importante recordar cómo llegamos a este punto hoy en día, de cómo es nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro organismo. Nosotros remontémonos a la época evolutiva, en el periodo evolutivo, donde el hombre, para llegar a lo que es hoy en día, para que su cerebro se desarrollara tal cual, primero fue un hombre que andaba de rama en rama, ¿cierto? Que comía lo que podía, comía por mucho tiempo, y cuando llegaban las heladas, cuando llegaba el invierno, toda esa grasa que el cuerpo acumulaba le servía como un sustrato energético, toda esa grasa que estaba allí le servía para que luego tenía su alacena propia. Exacto, tenía todo un sistema allí guardadito para que luego se utilizara como fuente de energía. Entonces el cuerpo de nosotros está enseñado a que podemos comer y que vamos a tener unas reservas allí para cuando hayan periodos de hambruna, eliminarlas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empezamos nuestra vida por cosas de nuestro día a día, comemos de más, nunca hemos tenido procesos de reducción calórica y demás. ¿Qué hace tu cuerpo? Lo que aprendió evolutivamente. Y es que dice, hay unas calorías de más en el tejido adiposo, vamos a acabarlas. Y casi siempre los primeros 6 meses de cualquier periodo de dieta son de pierde peso, porque evolutivamente nuestro organismo está diseñado para eso. El tema ¿cuál es? Que cuando el cuerpo llega a ese punto, también evolutivamente el cuerpo se enseñó de que después de mucho tiempo, donde tú no ves comida, donde tú ves un periodo de inanición, de poca comida, el cuerpo dice, a mí no se me van a acabar las reservas de grasas, ni por chiras, no me voy a dejar, no me las voy a dejar gastar, las voy a frenar el metabolismo y las calorías del cuerpo, esa reserva de grasa, mejor dicho, la cuida como la niña de sus ojos, como cuando uno es la única hija, la cucú, la cuchicuchi de la casa, como decimos en la costa, la bordona de papá y mamá, no la deja uno ni salir a la puerta. Tal cual se pone el metabolismo con nosotros y el cuerpo dice, no señor, no, ni creas tú, no, voy a frenar. Y es ahí donde nos estrellamos. Y de hecho, es tan triste lo que nuestro cuerpo hace evolutivamente, y es de que el cuerpo dice, no, antes voy a mirar cómo hago para recibir, voy a generar más hambre, para poder guardar más. Porque necesito equilibrar, necesito que esta persona le dé hambre, necesito que Pepito Pérez me coma más porque yo necesito aumentar mis reservas. Frena el metabolismo, por un lado, el gasto de esa reserva de grasa, y por otro lado te da más hambre. Es algo natural del cuerpo, porque todo esto lo regula el cuerpo desde el hipotálamo. Y el hipotálamo agarra al organismo, nuestro cuerpo, como si fuera un termostato. Haz tú de cuenta el termostato de tu nevera. Tú tienes tu termostato en la nevera y cuando el día está más caliente, la nevera le sube ese termostato a la temperatura para sostener ese mismo nivel en los alimentos de allá de refrigeración, pero cuando el día está más frío, entonces ese gasto, ese frío que le da la nevera es más bajo. Tal cual funciona el organismo en nosotros. Entonces nuestro cuerpo va más allá de una suma aritmética, de sumar menos calorías, dieta hipocalórica, llega un punto que ya no hay más pérdida de peso, y por esa razón, por ejemplo, en la cirugía bariátrica
el médico va a querer mucho de que este paciente pierda lo más que se pueda en los primeros meses, porque de ahí para adelante ya el cuerpo ha generado todos los mecanismos de defensa para decir, no señor, no me va a perder más grasa, de malas, se quedó así. De aquí no me muevo. De aquí no me muevo, sí. Y por eso es muy triste que a veces nosotros, los profesionales de la salud, y me incluyo, no sabemos darle el mensaje al paciente de decirle, ojo, vamos a hacer este menú, vamos a hacer una estructura alimentaria para que pierdas, pero esto es de aquí para allá un proceso, porque tu cuerpo te va a llevar a que luego me ganes ese peso que perdiste. Y claro, cuando ajustamos bien y cuando le enseñamos bien al paciente, pasa el tiempo, pasan los años y el paciente no tiene por qué retomar el peso perdido, pero lo triste es que el paciente en la mayoría de los casos se confía, se coloca fresco en las, como digo yo, en las petacas, se fresquea, uno dice, no, ya esto yo aquí lo tengo seguro, y vamos a ver que el cuerpo, desafortunadamente, empieza a recordar, vuelvo y te digo, todos estos mecanismos de defensa que tiene. De conservación. Tú haces una dieta hoy, pierdes 20 kilos, 30 kilos, lo más probable es que al año, a los 2 años, por tarde a los 3 años, recuperes ese peso perdido cuando vuelvas a comer habitualmente como comías. Por eso se trata de aprender a comer y sacarnos el chip de la dieta por un periodo de tiempo, porque tu cuerpo guardó esa memoria de todas esas células grasas que nunca más van a desaparecer, y lo más probable, y está demostrado con estudios, es que dieta que hagas hoy nos va a llevar a un resultado, vas a perder un peso, pero tienes que aprender a llevarla, porque de lo contrario, todo ese peso vas a recuperarlo, y lo que es peor, ¿sabes qué es lo más triste de todo? Es que terminamos ganando más peso del que teníamos inicialmente. Es lo más triste de todo. Entonces, aquí el secreto es aprender a comer. Ese es. Y una frase que tú me dijiste la vez pasada que me quedó sonando, no es comer menos, es comer bien. Esa frase me pareció fantástica, porque eso es lo que necesitamos hacer, aprender a comer bien. Y una vez uno aprende a comer bien, las cosas se mantienen y el cuerpo está recibiendo los nutrientes que necesita y no se pasa hambre, para nada. Lo chistoso, ¿sabes qué sucede? Es que nosotros muchas veces trabajamos de recomendaciones generales poblacionales, pero se nos olvida que el cuerpo de cada quien es único y es propio. Entonces pretendemos que nuestro cuerpo funcione como le funcionó al otro, o que me funcione como me funcionó a mí en un periodo pasado. Eso sucede bastante, demasiado, sucede demasiado. Entonces, uno encuentra en la vida real todo tipo de pacientes. El paciente que tú le das una dieta hipocalórica leve, y es el paciente que te pierde 10 kilos en 15 días y tú dices, oh, me toca cuidarlo, porque luego el efecto rebote se va a dar. Sí. O te llega el paso al paciente que tú le metes una dieta hipocalórica, la estructura de dieta hipocalórica moderada, te pierde 4 kilos en el mes, que es lo que realmente uno espera que se dé. Ese es como, para mí, es el óptimo por salud y demás. Pero cada cuerpo funciona a su manera. Pero te pasa el típico paciente que pasa 2 meses y te ha perdido 3 kilos y el paciente dice, yo por acá no vuelvo, yo perdí mi plata. El paciente que se desespera, el paciente que viene a un control, 2 controles o hasta 3 controles, y en vez de echar adelante resulta que gana 400 gramos. Y pensamos que es que mi cuerpo me tiene que funcionar igual al resto, y esto desde luego no es así. Muchos pacientes se aterran, sobre todo cuando han venido de otros procesos. De las primeras preguntas que yo hago cuando el paciente viene a cita es, ¿tú ya has estado con nutricionista? Esto es claro, porque a veces llegan ya pacientes que saben más que uno, entonces uno quiere llevarlos por un camino y resulta que no es por ese camino, sino por el que ellos quieren, porque tienen unas experiencias anteriores y ya vienen bastante predispuestos, y es muy complejo avanzar, porque apenas vamos a empezar a descubrir cómo actualmente está funcionando ese organismo. Y muchos me han dicho, ¿de verdad tú me vas a mandar a todo este montón de comida? ¿En serio? No, yo he tenido pacientes, y yo creo que, no sé si hay alguno de esos conectados que se han sorprendido cuando de pronto han encontrado más alimentación y dicen, no puede ser, y lo chistoso es que pierden peso, porque
es otro de los mecanismos que tiene el organismo de que cuando llevamos mucho tiempo en dieta hipocalórica, darle más comida, darle más carbohidratos al organismo, resulta en un efecto rebote contrario. Entonces, en vez de no perder, en vez de ganar peso, de frenar la pérdida de peso, resulta que con más carbohidratos terminamos activando el metabolismo y terminamos perdiendo el peso que tenemos. Entonces hay casos de todas las maneras. También está el paciente que de una vez siente, venga, pero esta señora, ¿cómo me va a mandar a comer tan poquito si yo vengo comiéndome esto, voy a pasar hambre? Y es allí donde tenemos que empezar un proceso de mirar qué es lo que necesito, qué es lo que me conviene y qué es lo que estoy preparado en este momento para asumir. Porque uno también como nutricionista quiere muchas cosas, pero también a veces nos falta ponernos un poco más del lado del paciente. Acá yo me quedo muy chévere mandando la dieta espectacular yo acá, pero es muy rico yo acá mandar, pero el que le toca poner ese menú en práctica es al paciente. Y es allí donde muchas veces no alcanzamos al nivel que queremos, porque cada organismo realmente es muy especial. Claro, y cada persona se encuentra en una etapa de su vida que tiene determinadas necesidades, un determinado ejercicio físico o mental, o requerimientos o situaciones, y es importante entender a ese individuo como ese ser que necesita unos nutrientes, que ya viene con unos antecedentes nutricionales, ya viene uno con unos déficits por un lado, con unos excesos, y eso es lo que hay que poner en la balanza. Kelly, ¿qué secuelas deja hacer dietas y estar en ese sube y baja de peso constante? Te cuento que deja cualquier cantidad de secuelas, incluidas secuelas hormonales. Cuando tenemos este tema de la dieta de las 600, 800, 1000 calorías, querramos o no, si lo hacemos tan mal hecho y de una manera tan frecuente, las hormonas se van a desajustar, hay pérdida de líbido, incluso el deseo sexual, ansiedad, depresión, muchas cosas, hasta incluso se ha demostrado, me he leído un par de estudios, cómo la vesícula biliar empieza a generarse cálculos en vesícula biliar por dietas locas. Entonces la gente, a la mayoría de personas se les va ocurriendo la dieta de la piña, la dieta del atún, la dieta del metabolismo acelerado, la dieta del famoso, la que me dijo la amiga, la que bajé de Google, la que sea, pero resulta que eso no es así. Es que la comida debe ser tan importante en la vida de nosotros. Vuelvo y saco el recetario, vuelvo y lo saco, es que no me canso de sacarlo, como cuando vamos a donde el médico y el médico nos dice, usted se va a consumir losartán cada tantas horas en esta dosis y usted va a consumir metformina cada tanto con esta dosis. Salimos asustados porque el médico nos manda un montón de medicamentos, pero lo más importante y el pilar y la base, que es la alimentación, el paciente viene a la nutricionista y viene con condiciones. No, pero es que yo esto no, no, pero es que yo esto no, no, pero es que yo esto no, no, pero es que yo esto no. Y entonces ajustémonos porque está bien que tenemos una cultura, está bien que tenemos unos hábitos, pero si yo tengo el hábito de que consumo azúcar, tengo hipertrigliceridemia, tengo diabetes, estoy con sobrepeso y me dices que no vas a quitar los jugos o el azúcar porque no eres capaz, entonces ahí sí, como digo yo, no te evitas que no vas porque la metformina que te va a mandar el médico no te va a servir absolutamente para nada, solo para haber perdido el tiempo donde el médico y haber perdido la plata en el copago o si lo compraste como un medicamento original. Sí, todo comienza en esa nutrición. La nutrición es la llave del metabolismo, es la gasolina que nosotros le damos a nuestro organismo todos los días, todos los días. Entonces es tan importante tener muy claro qué nos alimenta, qué nos nutre. Kelly, ¿qué apoyos que nos puedes tú ilustrar que nos sirvan para ajustarnos a una alimentación adecuada? Bueno, yo pienso que siempre va a ser muy importante y yo lo coloco en práctica y es que el paciente tiene que hacerse exámenes primero que todo para yo saber la realidad, para hacer un escáner de en qué estado se encuentra mi paciente. Yo puedo ver un paciente que aparentemente no tenga mayor sobrepeso,
pero metabólicamente estar tan descompensado que lo que le espera no es nada bueno. O puedo tener un paciente con tanto exceso de peso y con unos exámenes, los básicos tan normales que toca profundizar más. Entonces lo primero es conocer eso, pero lo que uno encuentra en la mayoría de los pacientes después de hacer unos exámenes es que hay que apoyarnos, y a mí me empezó a cambiar mucho el chip. Yo cambié totalmente el chip a través de la nutrición funcional, porque yo, de verdad, desde mi corazón y desde la academia, siempre pensé que con la sola alimentación, que sí o sí, con la sola alimentación, yo podría cubrir requerimientos de vitamina B, vitamina C, ácido fólico, que yo podía, magnesio, selenio. Eso no es verdad. Eso no es cierto, pero los años me dieron esa experiencia. Cumplir en el día a día, por ejemplo, un requerimiento de fibra de mínimo 28 gramos, ojalá fueran 35, es una cosa muy complicada, es muy complicada por lo del día a día, por lo del día a día que llevamos. Entonces nos queda más fácil ayudarnos y, por ejemplo, para mí es súper necesario y muy importante en la mayoría de los casos que me llegan a mí acá es, por ejemplo, el suministro de probióticos al paciente por todo lo que se ha demostrado el impacto que genera el sistema digestivo por ser el segundo cerebro. Así que nada más y nada menos es el impacto que tiene el sistema digestivo. El consumo de fibra es una cosa casi que a veces, muchas veces incluso el paciente, la mayoría de pacientes vienen en un estado de inflamación crónica de bajo grado y es el suministro de, por ejemplo, omega 3 de suplemento, porque la alimentación no va a alcanzar, la alimentación no va a alcanzar a suplir, no va a ser la suficiente y vamos a tener que sí o sí suplementar. Para mí, por ejemplo, de entrada, cuando un paciente, por ejemplo, tiene muchas dificultades económicas de mandarse a hacer un examen, casi que lo que nos muestra hoy en día la ciencia y las certificaciones que yo hago constantemente y recientemente me dicen, casi que todos los pacientes es probiótico, fibra y omega. Desde luego, habrán pacientes que realmente no lo necesiten. Cada paciente es individual, cada caso hay que evaluarlo, pero casi que regla de tres, colocarlo. Por ejemplo, un magnesio. La mayoría estamos deficientes, una vitamina D, que todos decimos, no, que el sol, no, es que toca suministrar la cantidad, porque olvídense, si no tiene la cantidad suficiente, el consumo, usted se puede asolear todo el día si quiere, quémese, tuéstese, pero no le va a servir. ¿Sí? Por todo lo complejo que ejerce, el rol tan complejo que ejerce la vitamina D, por ejemplo, en el organismo, que hoy se dice que en realidad son hormonas. Que es una hormona. Pues para mí es muy importante y lo aprendí con el tiempo y nos guste o no, probablemente vamos a tener que empujar a ese paciente porque, claro, la base va a ser la comida. Yo nunca a un paciente, por ejemplo, le voy a mandar cosas que no sean comida, una malteada. Yo no voy a reemplazar un desayuno de comida de verdad por una malteada. Así me escriba, quien me escriba y me dice, ven, recomiendo al paciente esta malteada porque eso nada más tiene 100 calorías. No me interesa, yo necesito que el paciente suelte cualquier tipo de reemplazantes de comida a la hora de comer para que me pueda desarrollar todo el proceso digestivo, las características organolépticas de una comida, y como la comida sé que no me va a alcanzar, es allí donde muy probablemente voy a tener que suplementar. Y realmente casi siempre es básico, fibra, probióticos y muchas veces magnesio o vitamina D, porque la mayoría estamos carentes de eso. Entonces, hablamos de fibra, probióticos, vitamina y vitamina D3. Hablemos de la fibra. Sí. ¿Qué beneficios le concede a una persona que quiere mantener su peso, que tiene mucha ansiedad, que tiene esos antojitos? Mira que la fibra en general está muy bien estructurada con estudios serios, con estudios de peso. No en, como digo yo, 2, 3 personas, sino que en una cantidad importante de pacientes. La fibra número 1 genera saciedad. Si tú sientes nos sentimos llenos, satisfechos. Si tú tienes un menú donde tú no tienes hambre, donde tú te sientes lleno, pues va a ser un menú que tú te adaptes y que tú no mandes a la porra. De las cosas que más aburre a un ser humano es sentir hambre. A mí me da hambre, que a mí me da mal genio. Y no te imaginas cómo yo me pongo con el mal genio.
Ya yo no me puedo pongo, pensar, ya hasta yo ahí. me pongo de mal genio, estiro la trompa, pongo cara brava, no lo puedo ocultar. Entonces imagínate una persona constantemente con un menú que sienta hambre en cuestión de días, dice, no, yo me aburrí de esto, ya me cansé, cancelada de mi vida, prefiero quedarme con sobrepeso, prefiero quedarme gordo. Y si Muchas la personas. persona no te lo dice, te lo dice la pareja. No más, ya. Total, totalmente, totalmente. Entonces, la fibra es muy importante porque primero genera saciedad. Segundo, está demostrado de que la fibra va a ayudar a mejorar a nivel de dislipidemia, a nivel de colesterol, triglicéridos en sangre, glicemia. El azúcar en sangre se superestabiliza con un muy buen ajuste de fibra y a nivel digestivo. De las cosas súper incómodas en esta vida es no poder ir al baño en el momento que yo tengo que ir. Si yo no me puedo colocar a evacuar bien, si yo me siento extremadamente pesado, es súper incómodo. Yo no sé si hay personas y ojalá que estén interactuando y ojalá que pregunten, pero si tú eh, sientes que no vas todos los días al baño, te vas a poner de mal genio y es incómodo no poder hacer del cuerpo. La fibra te va a ayudar a que tú puedas evacuar y de las cosas maravillosas es sentirte planito. Hoy me decía una paciente, le pregunté a esa paciente, ojalá que estuviera conectada para que me confirmara. Yo le dije, ¿cómo está la parte de evacuación? Me dijo, doctora, genial, me siento espectacular, me siento sequita. Entonces, ella venía con un problema de no, digamos que no estaba evacuando las veces que queríamos y hoy me dijo, no, me siento sequita. Se siente que la ropa le queda más chévere, se siente que la ropa está disminuyendo de Se medidas porque siente no está liviano. inflamada. Sí. Fíjate la fibra, lo relevante que es en una alimentación, es supremamente relevante. Hay que asegurar la cantidad de fibra. Y desafortunadamente, así yo a un paciente le coloque fibra en el desayuno, fibra en la media mañana, al mediodía, en la tarde, muy difícilmente yo voy a alcanzar los requerimientos que necesito para lograr saciedad, para lograr mejor funcionamiento digestivo y para lograr que colesterol, colesterol y azúcar en sangre estén elevados. Imagínate, o sea, con todos esos beneficios es increíble, saciedad nomás, el hecho de yo sentirme llena, el hecho de evacuar, de que el sistema digestivo tenga su proceso normal, que es se come y se va al baño y que sea de forma diaria por lo menos una vez, eso es magnífico. Ahí logramos todo el proceso detox que necesita nuestro cuerpo para seguir funcionando. 100%, 100%, total. Y aunque hay muchos tipos de fibras, mira que en esto del estudio de la nutrición funcional, que para mí hoy en día es mi centro, es mi pasión, por ejemplo, bueno, hay diferentes compuestos, pero de los compuestos buenos, para tener en cuenta, por ejemplo, el glucomannan, que básicamente es una sustancia que sacan del konjac y la verdad a mí me funciona bastante bien, sin que, bueno, habrán los casos de muy puntuales que al paciente no le funciona, bueno, la verdad es que hasta ahora no me lo he encontrado, a mí me ha ido muy bien y la tengo muy en cuenta, y eso lo aprendí desde los estudios en la nutrición funcional. Y lo que uno día tras día lee, porque todos los días tenemos que aprender y aprender y aprender, ¿cierto? Como dice el filósofo, solo sé que nada sé. Y continuamos en este camino de aprendizaje. Y con los pacientes, cuando te retroalimentan, estás aprendiendo de sus experiencias, de su experiencia individual, que es maravilloso. La raíz de konjac es milenaria y tiene cualquier cantidad de beneficios. Me parece increíble que la fibra se amplíe como una esponja en el estómago y en el intestino y comienza a barrer como si fuera una escoba, básicamente, a quitar. Total, mira, yo te quiero mostrar algo para que lo que yo hablaba ahorita del tema de saciedad, cómo lo podemos hacer visual, porque es que uno habla mucho, pero no hay como lo visual para dar a entender. Por ejemplo, yo acá tengo que es la raíz de konjac,
te voy a mostrar lo que esto hace y por qué, digamos que a mí me funciona bastante, digamos que a nivel personal y también como paciente, sin que esto sea la panacea. Igual yo te puedo dar esto, pero si no llevas la estructura de alimentación, si no llevas la si no estructura, consumo los no va alimentos a pasar adecuados, absolutamente claro. nada. Pero, por ejemplo, mira, te voy a mostrar esto que es este tipo de fibra. Aquí, digamos, la dosis recomendada, por ejemplo, de este son 2 cápsulas antes de cada comida, unos 30 minutos antes, porque este tipo de fibra tiene algo muy bonito y es que ella actúa a nivel de estómago y también actúa en intestino delgado y actúa en intestino grueso. O sea, es una cosa muy chévere porque a nivel de estómago ella genera saciedad, genera llenura, empieza a ocupar un muy buen espacio y genera llenura a nivel de duodeno, allí en el intestino delgado. Ella hace que el azúcar en la sangre no se altere y que empiece a manejarse mejor el nivel de colesterol y demás. Y lo mejor es que ella llega súper esponjosa igual, tal cual al intestino grueso, y en el intestino grueso hace que nuestras deposiciones agarren volumen, se hidraten y a la hora de evacuar sea una maravilla. Yo te voy a ir mostrando porque ella empieza poco a poco a diluirse y te voy a mostrar el efecto final, porque esto ya lo había acá organizado, porque todo tiene su proceso, la misma digestión tiene su proceso. Y mira, por ejemplo, esta ya la había colocado antecito, y mira, espectacular cómo ella queda. Toma Yo creo que una consistencia y cuerpo. una consistencia maravillosa, que como, no, claro, cuando tú empiezas a comer, te la comes antes, claro, la digestión lleva su proceso y empiezas a comer y cuando ya está en el estómago, esta fibra ya está actuando, Ya. agarra, aumenta y vas a necesitar menos comida, no vas a quererte comer el plato completo, vas realmente a pasar un momento de menos hambre, vas a tener más saciedad. Fuera de eso, tu glicemia no se va a disparar porque clave del control de peso va a estar en los niveles de insulina, en los niveles de glicemia en sangre y de repeso. Vamos a tener el super resultado que a la hora de evacuar vas a evacuar bien y como dijo la paciente, te vas a sentir sequita. ¡Qué maravilla! Es una maravilla, la verdad. Yo estoy muy feliz. Mira que yo nunca he sido de las personas y quienes me acompañan. Yo no pienso que haya nada milagroso más que los mismos alimentos. Lo que siempre debe reforzarse y la base tiene que ser la alimentación, tiene que ser una buena hidratación, tiene que ser la masticación, tiene que ser el manejo del estrés, tiene que ser el manejo del sueño, tiene que ser nuestra actividad física, tiene que ser lo que yo le ingreso a mi cuerpo, de evitar esos alimentos industrializados que empiezan a dañar ese hipotálamo y ese termostato, el funcionamiento del hipotálamo en nuestro cuerpo, pero no nos va a alcanzar y nos vamos a tener que ayudar. Y la verdad, esto es una excelente ayuda y esto me lo ha enseñado la nutrición funcional porque desde la academia hemos sido apáticos a esto y no nos ha gustado aceptarlo. Te lo confieso, es de las cosas donde yo misma me desconozco y yo digo, ¿en serio? ¿Cómo tenemos que aceptar que no vamos a alcanzar en la mayoría? Ese sería el ideal. El ideal sería que una persona se consuma 1000 gramos entre fruta, verdura, 800, 600 en el día para alcanzar 35 gramos de fibra. El problema es que lo logremos con un paciente. Eso es muy difícil en una persona que se levanta a las 4 de la mañana, que es madre, es trabajadora, tiene que dejar la casa lista o es ejecutiva, tiene que rendir un informe. Complicado si comemos en la calle. Es muchas cosas que nos indican, nos tocó ayudarnos. Y estas son ayudas de la naturaleza. La raíz de cognac nos lo ofrece la naturaleza. Ahí está. Entonces, qué mejor que tomemos lo mejor de la naturaleza para nuestra nutrición. Fantástico. Acá pregunta una colega que ella es muy bella. Varias personas están preguntando que dónde se consigue. Entonces, no, de hecho, yo acá tengo market de alimentos, netamente comida, bueno, arroz integral, quinoa, galletas adecuadas, lo que sea adecuado en comida, pero en suplementos, en eso soy muy delicada. El suplemento prefiero formularlo, recetarlo cuando el paciente lo requiere y directamente paso al paciente, bueno, el visitador al laboratorio y ahí sí, eso lo consiguen
con Casa Magna. Puntualmente con Laboratorios Magna van a encontrar esta fibra que es maravillosa, que a mí me encanta, que hay muchas fibras, pero que yo por educación en alimentación funcional, en nutrición funcional, en medicina funcional, es de lo mejor que podemos encontrar. Igual debe haber un equilibrio entre fibra insoluble, soluble, esto no puede reemplazar jamás el que comamos verduras, vegetales, que además debe ser nuestra base. No es la panacea tampoco, pero a mí me genera resultados. A mí como persona, como mujer que soy y también como profesional que soy con mis pacientes. Gracias, súper, súper. Se consigue en Magna Colombia. Kelly, cuéntanos de los probióticos, que hay muchos estudios que han demostrado que los probióticos inciden en el peso. Te voy a contestar a alguien, es que por acá Ávila, Clara Inés me dice cómo se toma. Clara Inés, digamos que a mí me gusta más indagar en el paciente en consulta, y ya en consulta me gusta hablar de qué dosis, ¿sí? Porque es que no quiero que quede como un mensaje muy general y que esto es lo mismo para todo el mundo. No, va a depender en el estado en el que estás, si estás estreñida, si estás medio estreñida, si estás casi estreñida, si estás recontra estreñida. Entonces, depende mucho de eso, pero digamos que en términos generales, la recomendación perfectamente son 2 capsulitas, una media hora antes de comer, masticar muy bien y garantizarse un muy buen consumo de agua, porque cuando consumimos fibra, pero por ejemplo no consumimos la cantidad de agua adecuada, esto puede de hecho generar un efecto, digamos, contrario al que queremos. Entonces es súper necesario en este tipo de fibras, hay que consumir, y como todo en la vida, con fibra o sin fibra, hay que tomar la cantidad suficiente de agua, que es otra de las cosas que tenemos que trabajar en los hábitos, que cuánta cantidad de agua. Yo siempre recomiendo ese cuentico de que 1,5 litros, 2 litros de agua, 8 o 10 vasos de agua, es muy general, cada quien tiene sus cantidades, y en términos generales podríamos decir que puede ser 35 mililitros por kilogramo de peso por día, y si soy muy activo puedo darle 40. Y bueno, ya volviendo al tema de los probióticos, mira que fue de las cosas tan bonitas que creo que ha generado mucho cambio en los últimos años. Hace, no sé, 6 años, en el 2015, en el 2014, medio habían unos que otros estudios de probióticos y del sistema digestivo y del efecto de las bacterias en el organismo. Hoy en día de lo que más se estudia y de las cosas bonitas que se ha demostrado es cómo una buena flora digestiva va a ayudar en el control de peso, porque es que además cuando tenemos una flora digestiva enferma, por ejemplo, tenemos un exceso de firmicutes, que son un tipo de bacterias que se generan cuando yo como mucha harina refinada, cuando yo consumo muchos azúcares en la alimentación. Desafortunadamente eso tiene una relación con el aumento de peso, pero si yo corrijo y empiezo a darle a mi colon las bacterias que son, en la relación que son, entonces esas firmicutes empiezan a bajar, empiezan a repoblarse, y empieza a bajar la inflamación crónica de bajo grado, y mi cuerpo empieza a ceder. Ojo, que en esto falta mucho estudio, pero ya estudios han demostrado que hay una relación entre consumo de ajuste de microbiota, una microbiota sana, y control o reducción de peso. Te toca estudiar mucho más, pero ya hay claridad en eso. Entonces, otra de las áreas en las que hay que trabajar y atacar para que la alimentación que busquemos llevar a largo plazo y que nos genere resultados de evitar el efecto yo-yo, una de las grandes cosas es tener una buena microbiota. Y tendremos muchas veces que tomar probióticos. Entonces, Kelly, cuando tenemos demasiados firmicutes, pues esos firmicutes que se alimentan de azúcar refinada y se alimentan de este tipo de comida, si tenemos demasiados, ellos van a estar pidiendo de este mismo tipo de alimentos. Entonces necesitamos tener más de los buenos para que esos firmicutes no dominen, no se lleven la batuta.
Ven, te cuento, y por acá me sigue preguntando Ávila Clara Inés, ¿es 2 horas antes de la comida el glucomanado? No, es media hora antes, está Son perfecto. 2 cápsulas, media Dos hora cápsulas, antes. media hora antes de la comida, y te puedes comunicar o escribir a Magna Colombia y ahí con ellos lo consiguen. Entonces, mira, de las cosas que no pude hablar es que este tema de estos lives son tantas cosas para tratar. Solo dije toda la parte de cómo funciona evolutivamente, pero no hablé cómo se daña el hipotálamo, la función del hipotálamo. El hipotálamo y la manera como el cuerpo trabaja en su termostato, desafortunadamente, de las cosas que más nos afecta es el no comer comida real. El pretender cambiar, dejar la comida, la masticación por una malteada que me enseñaron en un tarro milagroso donde me dijeron, vas a perder todo el peso porque esta es la solución a tu problema. El cuerpo no funciona así porque evolutivamente el hombre no estuvo de rama en rama con un tarro de X marca, de X malteada, tomándolo, no era líquido, no era bebido, tocaba masticar. Entonces hay que, primero que todo, cuidar la comida real. Y en eso de comida real es buscar que la mayoría de alimentos que yo consumo sean alimentos que no vengan en caja, sean alimentos que no vengan en tarros, sean alimentos que vengan en su empaque natural, como cuando miramos el empaque natural del tomate, de la zanahoria, de la lechuga, de la papa, de la yuca, del plátano, comida real, comida de verdad. Cuando yo reemplazo, ay, es que yo estoy consumiendo la granola X. La granola viene con un proceso, por más X que sea, no es lo mismo que tú consumirte directamente alimentos que vienen desde allá, desde la planta. Nunca va a ser igual porque ellos llevan un proceso industrial. Y en esto, todos esos productos, esa cantidad de alimentos procesados, ¿sabes cuál es el problema? Que vienen con una cantidad de químicos, sustancias que les adicionan justamente para generarnos ansiedad. Le aplican a los productos, a los alimentos, sustancias para que tu cuerpo te pida más, para que te genere más adicción, y es ahí donde el hipotálamo queda loco, que no sabe ni qué hacer porque todo el tiempo está sintiendo hambre, pero esa hambre se está sintiendo porque lo que le estás agregando, lo que estás metiéndole a tu cuerpo son sustancias que te generan más ganas de comer, y por eso la alimentación debe ser con lo comida más de natural. verdad, lo más natural posible. Entonces, vámonos a como comíamos antes, con empaques naturales, como los empaca la naturaleza. Sí, mira que alguna de las indicaciones hay como unas reglas de principios básicos para aprender a comer para toda la vida y para que el peso que tú perdiste no lo vuelvas a ganar. Principios básicos. Por favor, lea la etiqueta de los alimentos. Alimentos que vengan con más de 5 ingredientes, salvo que sean muy naturales, que te suenen a, no sé, orégano, sal, papa, fresa, lo que sea, que lo que no te suene a comida. Pueden ser más de 5, pero si no te suena a comida, sácalo. Segundo, si tú lees una etiqueta de un producto donde tú ves cosas que suenan químicos, metilhidroxiglutamato, sáquelo, eso no es comida real. Y dentro de las cosas, si usted ve alimentos que va a meter en el carrito que no comía su abuelo o su abuela, sáquelo. Sáquelo porque no es comida real de esa que estamos acostumbrados evolutivamente, a la que los genes se acostumbraron evolutivamente a comer. Alguien me decía ayer, es que, doctor, ¿y por qué ese miedo al pan? Si Jesús comió pan. Y yo le dije, pero es que Jesús no comió el pan que nosotros estamos comiendo, el que nos ofrecen en la panadería de la esquina. ¿Cómo me vas a comparar el pan que comió Jesucristo con el pan de ahora, con todas las modificaciones genéticas? Perdóname, pero, o sea, no hay ni punto de comparación. Ay, Kelly, muchísimas gracias por todas esas recomendaciones. Entonces, nos queda, volvamos a comer lo más natural, aprendamos a nutrirnos, que es lo que necesita nuestro organismo, eso es lo que le genera la alimentación. A través de la alimentación nosotros le estamos dando el insumo a nuestras células, a nuestra mitocondria, para que tenga con qué trabajar, de dónde extraer la energía para nuestro día a día sin
dañar los órganos, sin dañar muchas partes de nuestro cuerpo, nuestro metabolismo. Evitar las dietas yo-yo que nos dan unas utopías porque bajamos drásticamente de peso, pero después subimos y necesitamos es una alimentación que sostenga nuestro peso y aprender a nutrirnos. Eso sería que más se nos... Y apoyarnos con la suplementación que nos da una mano para que nosotros estemos bien alimentados. Hablamos de fibra, hablamos de omega 3 por encima, pero es probióticos, pero pueden hablamos de los probióticos, la importancia de los probióticos para que los firmicutes no estén dominando, sino estén dominando, como decimos, los buenos. Y hablamos de la vitamina D3, que es... Mira, yo sé que ya se nos ha acabado el tiempo, pero de las cosas que yo me quedé aterrada, en la más reciente certificación que hice, que fue cardiometabólica, la terminamos hace como un mes pasadito, yo me quedaba aterrada y de hecho fue un momento, lo hicimos con unos mexicanos y en un momento una crítica porque sacaron un estudio de caso que ellos habían tratado en su instituto y había cualquier cantidad de suplementos y habían obviamente médicos, nutricionistas de varios países y era, pero venga, todo eso y el médico, pues en esto el experto decía, pero es que si todo está desajustado, si hicimos una química sanguínea y nos demostró que esto está mal, de aquí a que yo con la alimentación se lo repare, está muy duro. Que ojo, no podemos colocarle un lazarillo ahí toda la vida al paciente con un suplemento eternamente, no. Pero si yo quiero sacar al paciente del hueco en el que está metido, yo tengo que empujarlo y inicialmente me va a tocar suplementar y ahí todos nos calmamos porque de verdad que era una larga lista, pero entendimos que cuando toca, toca y si nos está faltando por mala microbiota una flora digestiva adecuada, tenemos que reponerla con un probiótico y un muy buen probiótico que ojalá tenga estudios científicos de peso, que sea algo serio. Si nos falta fibra, hay que agregarle fibra. Si nos falta magnesio, hay que dar magnesio. Si nos falta vitamina D, hay que darla. Lo que haya que dar, hay que darlo. Si la tiroides está descompensada, mande toda una química sanguínea y revise si es nutricional, revise magnesio, selenio, revise lo que quiera y lo que tenga que ajustar, ajústenlo, porque de lo contrario vamos a tener serias dificultades en el avance con el paciente. Eso es cierto, es importantísimo suplementar. Yo suplemento porque aunque me cuido muchísimo en la alimentación, es difícil obtener todo lo que necesito para sentirme como quiero sentirme, con los niveles de energía y con toda la actividad que realizo. Entonces, suplemento es una forma fácil de hacerlo, práctica y va uno a la fija. Y yo también suplemento, no hay nada que hacer. Sí. Y soy nutricionista y mi comida está por encima de todo, de los tarros, no hay productos milagros, pero por encima de todo, sé que no voy a alcanzar, yo suplemento. Lo que necesito, pero suplemento. Sí. Bueno, Kelly, muchísimas gracias por acompañarnos. A todas las personas que están conectadas, esperemos que toda esta información haya sido muy útil para la vida. Acuérdense, nosotros día a día vamos construyendo nuestra salud y le vamos aportando a nuestro organismo. Cuida tu cuerpo y él cuidará de ti. Muy buenas noches. Bendiciones, no se les olvide, equilibrio de nutrición funcional no es comer menos, es comer bien. Gracias.